Hola, ¿qué tal? Yo soy Mireya Alcántar Corral, soy maestra del taller de creación literaria en las escuelas ESCA Santo Tomás y en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, asignadas por la Coordinación de Literatura de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura. El día de hoy les voy a hablar sobre la escritora mexicana Guadalupe Dueñas y bueno, pues puesto el análisis de este cuento que voy a analizar como los objetos de lo sagrado, la hierografía, en la existencia a través del ritual, en el cuento Al roce de la sombra. Cabe señalar que Guadalupe Dueñas publicó 4 libros donde reúne todos sus textos narrativos breves. Tiene La noche el árbol, de 1958, No moriré del todo, de 1976, Imaginaciones, de 1977, y Antes del silencio, de 1991. Frecuentemente se relaciona la escritura de Guadalupe Dueñas con la escritura de Inés Arredondo, de quien fuera compañera de generación en el Centro Mexicano de Escritores, y con la de otra escritora mexicana, Amparo Dávila. Esto debido a que a las tres se les ha considerado escritoras del género fantástico. A pesar de que Dueñas convivió con autores de la generación de medio siglo, no es necesario resaltar que no tuvo ninguna afiliación ni con esta ni con otra corriente literaria de su época. Ya a partir de los 90 y a principios del siglo XX, comienza a aparecer algunos artículos en libros colectivos sobre literatura mexicana o sobre narradoras mexicanas. Pues bien, vamos a dar paso a iniciar con el análisis del cuento desde la perspectiva de lo sagrado. Con respecto a esto, hay que señalar la noción de lo sagrado que apunta o que analiza Mircea Eliade en su gran libro ya consagrado que se llama Lo sagrado y lo profano, donde desarrolla una noción diferente del fenómeno religioso, pues en él postula la idea del homo religius. A partir de ello, establece un análisis acerca de la dicotomía de lo sagrado y lo profano. En la narrativa de Guadalupe Dueñas se han realizado varias lecturas de los sucesos narrados como rituales, y esto nos conduce a la idea de fundamentar la existencia de una situación en lo sagrado por parte de algunos personajes, pero sobre todo en el narrador. Pero partamos de una noción narratológica, ya que desde el espacio se puede encontrar una dicotomía de lo sagrado y lo profano en el cuento Al roce de la sombra, pues el relato inicia en el pueblo de San Martín, que se encuentra retirado de los grandes centros poblacionales, pues se encuentra enclavado en un lugar rodeado de naturaleza, y al que el personaje llega después de un largo viaje en tren. Estas características aíslan al pueblo del mundo profano, identificado con las ciudades. El territorio de la naturaleza es considerado como sagrado, por actuar en él fuerzas desconocidas para el ser humano. De forma más precisa, la casa de las señoritas Moncada se configura como el lugar sagrado, por estar vedado para el resto del pueblo, y al mismo tiempo que ejercen ellos una gran fascinación y atracción. Con respecto al narrador, podemos notar que en el texto o el narrador del texto se puede clasificar como un narrador omnisciente focalizado, es decir, porque en todo momento sabe lo que está sucediendo y tiene plena conciencia de lo que sucederá. Sin embargo, se mantiene más cercano a los pensamientos, sentimientos y sensaciones del personaje de Raquel que de los otros personajes. Esa omnisciencia le permite enfocar su atención en elementos que resultan relevantes después, tejiendo la intriga de lo que sucederá. Por otro lado, el hecho de que se enfoque en el personaje de Raquel produce que solo nos dé a conocer aquello que es más cercano a ella, por lo que en la medida en que las cosas le son reveladas al personaje, también le van siendo contadas al lector. Esto es muy interesante porque el lector no va a tener ningún indicio, ningún guiño que le dé el narrador
para hacerles saber acontecimientos de lo que ya está sucediendo en la historia. Los vamos a conocer solo a través del personaje de Raquel. En cuanto a los rituales, de acuerdo con Eliade, la función del ritual consiste en permitir al hombre religioso pasar sin peligro a él y a los objetos que utiliza, del ámbito de lo sagrado y viceversa. Hay dos rituales diferentes, uno es de la regeneración y otro es de expiación. En el primero se refiere a la celebración que se lleva a cabo o que llevan a cabo las señoritas Moncada para actualizar el tiempo mítico de su época dorada. El segundo tiene lugar cuando Raquel, después de descubrir dicho secreto, debe expiar su falta. La profesora es admitida en la casa de las señoritas Moncada, pero ella no pertenece, o quizá todavía no pertenecía al ámbito de lo sagrado. Su calidad de persona profana o de novicia no está preparada para resistir la fuerza de la celebración. De ello da cuenta el horror y la turbación que embargan a la joven tras irrumpir en el espacio-tiempo sagrados de la fiesta. Por lo tanto, su contaminación de lo sagrado debe ser expiada, y para ello es entregada al agua originaria. Y bueno, pues hasta aquí un pequeño análisis sobre el cuento de Guadalupe Dueñas, Al roce de la sombra. Nos vemos la próxima vez. El Polis Cultural. Gracias.